Gloria a Dios, Dios te bendiga, mi hermano. Quiero compartir contigo el siguiente mensaje, trato de Dios. Quiero leer para ustedes en Jeremías 18:3 al 4. Y descendí a casa del alfarero, y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Estimado hermano, ¿cuántos de nosotros repetimos en nuestras oraciones la frase: Señor, trata con mi vida, tú eres el alfarero, yo el barro soy, haz conmigo lo que tú quieras? Esta expresión que muchos de nosotros hemos pronunciado por nuestros labios suena muy bonita y hasta la cantamos y la entonamos varias veces. Pero lamentablemente en muchas ocasiones volvemos a caer el día siguiente en la rutina del trabajo, de los quehaceres de la casa, poca animosidad de asistir a la iglesia, poca oración, poca lectura de la Biblia, desánimo y una vida rutinaria espiritualmente y materialmente después de haber cantado y entonado y orado de la forma que antes le dije: Señor, yo soy, tú eres el alfarero, yo soy el barro en tus manos, haz de mí la forma que tú quieras. Después, como dije al otro día, se nos olvida y caemos en la rutina. Vivimos una contradicción. De un lado le pedimos a Dios que transforme nuestras vidas, pero de otra parte no permitimos que el Señor obre, puliendo aquí y allá y hasta que haga de nosotros una persona conforme a su voluntad. Pero para que esto se logre, no debemos vivir esa contradicción. Si lo cantamos, si hablamos, si le pedimos que nos transforme, debemos someternos, buscar su presencia y permitir que Él opere. Y yo me propongo hablarles de esto, de ese trato de Dios, por lo menos en 4 áreas de nuestra vida que es muy importante. Pero antes quiero hablarles de algo que es también de suma importancia, que lo conozcamos, que lo observemos en esta hora, que lo tengamos presente en cualquier situación de la vida y mucho más, con mucho más razón, cuando Dios está tratando con nosotros. Y eso es que Dios siempre que quiere tratar con el hombre, pone por delante sus 3 acompañantes principales, 3 cosas que acompañan a Dios, que son propias de Dios, que van con el carácter de Dios, que son los atributos de Dios, y entre ellos es su amor. Antes de tratar con nosotros, o aún cuando trata con nosotros, Él lo hace con amor, porque Él no puede hacer nada lejos de su amor, porque Él es amor. Y también cuando trata con nosotros o trata con su iglesia, Él lo hace con su gracia. Y también con algo que es sumamente importante y está sobre todo, que es su misericordia. Él antepone su misericordia. Dios, antes de tratar con nosotros, como dije, antepone su amor, antepone su gracia y antepone su misericordia. Así que no temas. Si Dios está tratando contigo, si ves que Dios está tratando con la humanidad, si ves que Dios está tratando con la iglesia a nivel local, a nivel mundial, no te atemorices, porque el Dios que está tratando con nosotros, con
toda la humanidad y con la iglesia, Él ante todo esto está anteponiendo su amor, está anteponiendo su gracia y está anteponiendo su misericordia. Y como dije, Él trata con nosotros al menos en 3 áreas importantes porque quiere, o 3, 4 áreas importantes porque quiere pulir esas áreas en nuestras vidas. Y una de esas es que Dios trata en primer lugar con nuestro carácter. ¿Verdad que sí? Que usted se observa a sí mismo y usted encuentra que su carácter necesita ser mejorado y ser pulido. Si usted lo observa, mucho más Dios, que ante su vista no se escapa nada. Dios trata con nuestro carácter. Cuando le decimos, Dios trata conmigo, olvidamos que hay cosas de nuestra personalidad que Él debe pulir. Y lo hace a su manera y en su tiempo y con el método que Él dispone. Cuando le decimos que trate con nosotros, no debemos olvidar que Él es soberano, que Él es todopoderoso. No debemos olvidar que Él es Dios y que Él actúa en su tiempo y a su manera. Y si Él lo hace así, es porque es lo mejor. Y porque es el trato que necesitamos y porque es en el tiempo que lo necesitamos. Recuerden a Moisés. Moisés, ahí en Éxodo capítulo 2, usted puede leer que él entendió que Dios le tenía ahí para liberar a su pueblo, pero él entendió de forma incorrecta cómo Dios lo iba a hacer en su vida y a través de su vida. Y ustedes saben, y usted ha leído la historia, que Moisés mata a uno de los egipcios, pretendiendo de esa forma empezar a liberar al pueblo. Pero cuando se dieron cuenta los egipcios de que Moisés lo había hecho, quisieron matar a Moisés y él tuvo que huir. Y usted sabe que Moisés estuvo en el desierto, ahí siendo pulido por 40 años. Y transcurrieron, dice, 40 años en el desierto para que Dios ajustara el carácter de Moisés. Y antes de enviarlo a cumplir una misión sumamente delicada, él tuvo que estar ahí en el desierto para ser pulido en su carácter. Usted debe entender, yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida. Dios tiene algo especial para la iglesia. Dios tiene algo especial para aquellos a los cuales está tratando. Y si Dios los está tratando es porque donde Dios quiere que le sirvan, amerita que esas personas sean pulidas y sean transformadas para que lo puedan hacer de la mejor manera. El trato del Todopoderoso fue el que permitió que aquel varón Moisés fuera manso más que todos los hombres que había en la tierra. El trato de Dios con él en el desierto, Dios lo pulió hasta que fuera el hombre que él necesitaba que fuera para sacar al pueblo de Israel, para conducirlo a través del desierto y también para poder introducirlos a la tierra de Canaán. Hermano mío, bendito el nombre del Señor. Como dije, Dios quiere transformar su carácter, por eso Él trata contigo, porque Él necesita instrumentos pulidos, instrumentos conforme a su voluntad para hacer su obra. Pero también hay otra área en la cual Dios quiere pulirnos, quiere tratar con nosotros, y es esa área tan importante que es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios.
En ocasiones somos excelentes expositores de la fe, hablamos de fe, repetimos textos que hablan de la fe, hablamos de aquellos que ejercieron la fe, pero en el momento de ejercer nosotros la fe, fallamos. Todo lo que decimos es únicamente teoría. Hablamos de fe todo el tiempo, pero al momento de ponerla en práctica, fallamos. El choque entre lo que decimos y lo que hacemos es esa área que Dios quiere tratar con nosotros. Que si hablamos de fe, Él quiere pulirnos para que entonces actuemos en fe. La Biblia dice que Él nos ha dado una medida de fe. Todos los creyentes tienen fe. Y a todos el Señor les ha dado una medida de fe. Temprano escuchaba un mensaje que hablaba de esto, de la fe. Y una de las cosas que debemos hacer para que la fe aumente, dice la Biblia, que es leer y estudiar su palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Pero otra forma que debemos hacer para que la fe se acrecente en nosotros es orar, buscar su presencia. Al buscar la presencia de Dios, al buscar su rostro, al orar y clamar a Él por diversas situaciones, eso nos va a aumentar nuestra fe, porque al acercarnos a Dios, eso hace que la fe se incremente. Hermano, tu fe necesita crecer. Dios te ha dado una medida de fe y Dios quiere que esa fe crezca. Por eso tienes que orar, por eso tienes que leer la palabra. Y también por eso Dios permite o Dios trata con nosotros para que nuestra fe sea pulida, para que nuestra fe sea creciente y para que nuestra fe sea puesta por obra. La Biblia registra un buen número de casos donde la fe se pone a prueba. Todo parece fallar a nuestro alrededor. Resta únicamente confiar, y cuando lo hacemos, Dios responde. Bendito el nombre del Señor. Hay veces, como dije, hay veces uno dice, bueno, se está derrumbando todo. Vemos que todo el contorno se está hundiendo y nos quedamos en un solo lugar y no vemos respuesta. ¿Sabe qué? Hay veces Dios nos deja ir para que usted y yo podamos dar un paso de fe. Veamos en el caso de Pedro, el Señor caminaba por el mar y Pedro le dijo, Señor, si tú eres, envía que yo pueda caminar sobre el agua. El Señor le dijo, ven. Él deja y él da los pasos, pero se pone a ver las circunstancias y entonces falla. Entra la incredulidad y empieza a hundirse. Luego el Señor, pero como dije al principio, cuando Dios nos permite pasar por algún proceso, cuando el Señor trata con nosotros, Él no se olvida nunca de su amor, su gracia y su misericordia. Él está ahí para darnos la mano, como en el caso de Pedro. Él se estaba hundiendo, pero ahí estaba el Señor para darle la mano. No sé qué circunstancia está pasando. El Señor, yo quiero decirle que puede ser que Dios está tratando contigo, pero si en algún momento se está hundiendo en esas situaciones que estás pasando, el Señor está ahí también para darte la mano y para rescatarte. Si su fe está a prueba, solo hay un camino, y el camino es confiar que Dios responderá. Por difícil que parezca la situación, Dios te tiene ahí porque o te ha permitido llegar ahí porque Él sabe que usted puede salir de ahí.
clame al Señor con fe, confía en el Señor, permita que tu fe sea puesta ahí a prueba, permita que se desarrolle tu fe, da el paso, no importa si te hundes, el Señor está ahí para rescatarte como a Pedro. La gracia, el amor y la misericordia de Dios está contigo para ayudarte. Otra cosa en las cuales Dios quiere pulirnos, Él trata con nosotros, trata con nuestras vidas, trata con nuestra mundanalidad. Hay muchas cosas del mundo que se han quedado en nosotros. Hay muchas cosas que antes practicábamos, que seguimos practicando. Hay cosas que antes hablábamos, que seguimos hablando. Cosas que antes pensábamos y añorábamos, que seguimos teniendo en nuestras vidas. Y eso obstaculiza para que la presencia de Dios inunde y trabaje en nuestras vidas. Eso impide el desarrollo de nuestra vida cristiana, porque la Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y también la Biblia dice que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos ser pulidos. El Señor trata con nosotros porque en esas áreas necesitamos ser pulidos. La imagen más gráfica del cristianismo que juega a la santidad y se involucra con el mundo la ofrece el rey David. Usted conoce al rey David, él es el rey, el siervo de Dios, pero empieza a darle campo a la mundanalidad. Él empieza a observar a aquella mujer, a Belsabé, y la esposa de Urías, la codicia, llega a acostarse con ella, destruye un matrimonio. Después de eso propicia un asesinato y el hijo concebido entre él, David y Belsabé, muere. Y son cosas terribles que pasan. ¿Por qué? Porque Él le da campo en el corazón a lo mundano, a lo pecaminoso, y ahí pues es un ejemplo también en lo que puede ocurrir o puede estar ocurriendo en alguno de nosotros. El monarca, o sea, el rey David cayó en el pecado porque estaba en el lugar equivocado, en el día menos indicado, a la hora menos apropiada, cayó, pero también pagó las consecuencias. En el mensaje a la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús fue claro: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor, cuando nos permite pasar algún proceso, cuando Él trata con nosotros, es porque quizás ve tibieza en nuestro corazón, ve frialdad en nuestro corazón, y Él sabe que en esa condición no estamos listos para irnos con Él. Más ahora, sabiendo que el tiempo del Señor está cerca, el Señor está a las puertas, la palabra se está cumpliendo, entonces Él nos somete a un proceso. Él trata con nosotros para pulirnos, porque a Él interesa que toda frialdad y toda tibieza y toda mundanalidad que hay en nuestro corazón se vaya, y usted y yo podamos ser calientes, para que cuando Él venga no tengamos ninguna dificultad para irnos con Él, para que toda arruga en nuestras vidas, toda suciedad en nuestro vestido sea quitado. Porque la Biblia dice que para irnos con Él tenemos que estar sin mancha y sin arruga, blancos por la sangre preciosa del Cordero. Otra de las cosas en las cuales Dios quiere tratar con nosotros o trata con nosotros es con nuestra religiosidad. Porque Él no quiere, hermanos, Él no nos ha llamado a ser parte de una religión.
Él no nos ha llamado a vivir una vida religiosa basada en ritos, en costumbrismos. Él nos ha llamado a que vivamos una relación con Él, a que vivamos de veras el cristianismo. Yo creo, pues al principio, hace algunos años o cuando se inició la iglesia en estos tiempos, se vivía un enamoramiento de Dios. La iglesia vivía enamorada de la presencia de Dios, de la oración, de la lectura bíblica, de la predicación, del ayuno, de la búsqueda de Dios, de las vigilias, de las confraternidades, y todo lo hacía porque le nacía de corazón. Yo traigo a la memoria lo que me han testificado familias que caminaban tal vez una hora y media para ir a una escuela dominical, y después en la tarde iban al culto si había campaña. Eso indica que estaban enamorados del Señor, que no había religiosidad, que vivían una relación con el Señor. El Señor trata con nosotros porque Él quiere que usted y yo vivamos una relación. Él quiere sacar de nosotros toda religiosidad, todo costumbrismo. Hermanos, es sorprendente el ritualismo en el que ha caído la iglesia cristiana y que ha caído con demasiada frecuencia. Si examinamos nuestras iglesias, si nos examinamos a nosotros mismos, nos sorprenderíamos o nos vamos a sorprender de tanto rito religioso en el que hemos caído. Ya las cosas no las hacemos porque nos nace, ya o porque nos apasionamos por hacerlo. Lo hacemos por costumbrismo, por religiosidad, por cumplir. Y Dios quiere sacarnos de eso. Dios quiere que volvamos al primer amor. Bendito el nombre del Señor, que evitemos eso que hacíamos. En el caso de la oración, quizás estamos acostumbrados a orar por un lapso de tiempo. Ya lo hacemos, ya cumplí la media hora de oración, ya cumplí la hora de oración, ya puedo estar tranquilo. Ya no lo hacemos porque anhelamos estar ahí en la presencia de Dios, sino porque tenemos que cumplir con ese tiempo de oración. El Señor quiere que si usted y yo vamos a orar y vamos a adorar, lo hagamos con todo el corazón y lo hagamos también en forma espontánea. También leemos un número determinado de capítulos de la Biblia cada día porque estamos encasillados en que así debe ser. Debo cumplir con mis 3 capítulos diarios, debo cumplir con mis 10 capítulos diarios. No. Debemos salir de ahí, debemos leer la palabra apasionadamente. Eso es lo que Dios quiere, que amemos la palabra, que nos deleitemos en la palabra. Dios no quiere que hagamos las cosas por costumbre. Por eso Él trata con nosotros para que saquemos de nosotros toda religiosidad. Es el cristianismo que se vive ahora. El evangelio que se vive ahora hay mucho ritualismo, mucho costumbrismo, mucha religiosidad. Y Dios, yo creo que lo que se está viviendo en el mundo, como dije en otros mensajes, Dios en primer lugar está tratando con la iglesia, para sacarla de muchas de estas cosas, para pulirla en muchas de estas áreas, porque Él quiere una iglesia que lo ame, una iglesia que se deleite en Él, una iglesia avivada, una iglesia llena del gozo del Espíritu, una iglesia que se apasione por Él, una iglesia viva, bendito el nombre del Señor, una iglesia, aleluya, que se sumerja en el río de su presencia. Eso es lo que quiere el Señor. En momentos así, Dios se toma el trabajo de sacudirnos y despojarnos de nuestro sumario de tradición. Dios quiere sacarnos de ahí. Por eso Dios
nos sacude a veces. Hay veces personalmente, hay veces en grupo, hay veces en iglesia, hay veces, bueno, como estamos viendo ahora a nivel mundial, nos está sacudiendo, porque Él quiere sacarnos de esas de ese tradicionalismo. Bendito el nombre del Señor. Quizás ahora criticamos a algunas religiones, pero estamos cayendo en la misma rutina de ellos. Bien dijo el Señor Jesucristo hablando con escribas y fariseos, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Ahora nos aferramos más a las cosas por costumbre, bendito el nombre del Señor, y nos aferramos a las cosas que nos parece y no obedecemos de corazón a la palabra de Dios. Por eso el Señor trata con nosotros para poder pulir, para poder sacar toda esa religiosidad. Y yo creo que lo necesitamos, hermano mío. Debemos dejar que Dios trate con nosotros para que toda religiosidad se vaya de nuestras vidas. En conclusión, si queremos que Dios trate verdaderamente con nosotros, tenemos que permitir al alfarero por excelencia que trabaje en esas áreas de nuestra vida, en el carácter, en la fe, en la mundanalidad, en la religiosidad. Permitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. No solamente cantemos ese canto, no solamente hablemos de que trata con nosotros como el alfarero trata con el barro. No solamente le digamos, tú eres el alfarero y yo el barro soy, sino permitamos que Él trabaje en nuestras vidas. Permitamos que Él opere en nuestras vidas. Como dije, que Él pula nuestro carácter, que Él pula nuestra fe, que Él saque toda mundanalidad en nuestras vidas, que sea quitada también toda religiosidad en nuestras vidas. Yo creo que llegó el momento en que Dios está trabajando con nosotros. Podemos leer, podemos ver en las circunstancias que están pasando, las situaciones que están pasando. Dios está tratando con nosotros. Hermano, por favor, permita que el trato de Dios se lleve a cabo en tu vida. Deja que Dios trate contigo. Deja que Dios pula esas áreas de tu vida que necesitan ser pulidas. Deja que Dios quite de tu vida esas cosas que tienen que ser quitadas. Deja que Dios opere en tu vida para que seas mejor. Deja que Dios trabaje en tu vida, entendiendo que Él lo hace siempre teniendo con Él su amor, su gracia y su misericordia. Porque, hermanos, algo muy importante que debemos entender, es cierto que Dios está tratando con nosotros. Debemos entender que Dios está tratando con nosotros. Pero si nosotros no entendemos ese trato con Dios, si nosotros no captamos ese mensaje, si no vivimos lo que Dios quiere que vivamos, si no dejamos que Dios nos pule, que Dios nos transforme, si no dejamos que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros, si no permitimos que Dios nos guíe a una transformación mejor, si nos comportamos con rebeldía, ya Dios no va a proceder con ese trato ahí, sino que ese trato de Dios se puede convertir en juicio de Dios. Y la Biblia dice, es necesario que el juicio de Dios comience con la casa de Dios. Y crea, también la Biblia dice que Él, al hijo que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. A Dios le interesa tu alma, tu vida, tu vivencia espiritual. A Dios le interesa que usted sea caliente. Pero si usted no entiende de la forma que Dios te está hablando, que Dios está operando en tu vida, que Dios está tratando, si usted no obedece, si usted no reacciona, es posible que ya no sea trato, sino juicio de Dios contigo.
Hermano mío, ¿has entendido este mensaje? Que Dios está tratando contigo para hacerte mejor. ¿Has entendido eso? Espero que sí. Y si has entendido, entonces dígalo. Pero no lo olvide mañana, Señor, si quieres tratar conmigo, trata conmigo. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Hazme la forma que tú quieras, Señor, pues tú eres el alfarero. Dile, Señor, y te doy gracias, porque tú estás tratando conmigo. Dígale eso al Señor. Gracias porque estás tratando conmigo para que yo sea un mejor cristiano y para prepararme para que sea un mejor siervo y también para llevarme contigo al reino de los cielos. Por eso te doy gracias, Señor, en esta hora. Gracias, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, hermano. Espero que te haya sido de bendición esta palabra, que Dios te haya bendecido y edificado a través de esta palabra. Dios te bendiga.